Ucrania logra victorias, pero la guerra la ganará Rusia. Moscú aumenta producción militar y prepara alianza con Corea del Norte. Ucrania continúa ofensiva en la región de Kharkov y comienza a movilizarse hacia Zaporozhye. Estos avances del ejército ucraniano, si bien han sido imprevistos, no dejan de ser un avance momentáneo porque debido a la destrucción de gran parte del equipo militar con que contaban las tropas ucranianas, este avance cada vez se ralentiza más, llegando en un punto a detenerse por completo. Este punto donde las fuerzas de Ucrania se detendrá será cuando las tropas rusas y aliadas terminen de reagruparse y diseñen una contraofensiva. Por el momento la aviación militar rusa está causando cada vez mayores estragos dentro de las fuerzas armadas ucranianas y occidentales, porque recordemos que Rusia no solo combate contra las fuerzas regulares del ejército ucraniano, sino que también combate contra militares de la OTAN, así como contra mercenarios extranjeros provenientes de algunos países de la misma OTAN, sino que de todos. Ciertamente este llamado ataque relámpago ucraniano agarró por sorpresa a los militares rusos. No me explico cómo sucedió, pero aparentemente así fue, pues no se tomaron las previsiones necesarias para evitarlo. De tal manera que las tropas rusas y aliadas se han tenido que retirar de ciertos lugares para no caer frente a las fuerzas ucranianas y mercenarias. Y es que no debemos de olvidar que la contraofensiva ucraniana supera por 8 a las tropas rusas y aliadas que resguardaban la región de Kharkov, de tal modo que no les quedó otro remedio que retirarse del lugar para conservar al personal. Sin embargo, en su retirada destruyeron una gran cantidad de equipo militar ucraniano, asimismo, eliminaron a muchos militares y mercenarios e hirieron a muchos otros. De tal modo que las bajas entre las fuerzas ucranianas se cuentan entre miles, exactamente alrededor de 12.000 bajas, entre muertos y heridos. Se dice que la cifra de muertos entre los militares ucranianos y los mercenarios extranjeros se cuenta en alrededor de 4.000 personas. No obstante, la gran cantidad de equipo militar ucraniano destruido, equipo de procedencia occidental, ha sido gracias a la aviación militar de Rusia. Pues una vez salidos a despoblado, a los pilotos rusos les ha sido muy fácil cazarlos y destruirlos. No obstante, no ha sido suficiente para parar en seco el avance de las tropas ucranianas y de las unidades mercenarias. Pero una vez se envíe la munición necesaria, y se trasladen casas adicionales a Crimea y a la región del Donbass, comenzará el verdadero terror para los militares ucranianos, pero sobre todo para los mercenarios extranjeros, así como para el personal de la OTAN que opera actualmente en Ucrania. Se dice, y así lo creo, que las fábricas de tanques militares rusos están trabajando a todo vapor, pues inclusive se han cancelado las vacaciones para sus trabajadores, pues es necesario no detener la producción, porque debido al conflicto en Ucrania, se ha perdido mucho equipo, no tanto como del lado de Ucrania, pero también se ha perdido. Además, no solo es que Rusia esté reponiendo el equipo militar dañado o perdido en Ucrania, sino que también se está preparando para una confrontación directa contra la OTAN, pues este bloque militar cada vez está más activo en Ucrania, además de que diversos países miembros de la OTAN, como Lituania y Polonia, se han mostrado extremadamente agresivos contra Rusia, al grado de que se ha bloqueado el acceso a la región rusa de Kaliningrado a través del territorio de Lituania, contraviniendo con ello los acuerdos internacionales ya firmados con anterioridad para permitir el libre acceso desde Rusia a la región de Kaliningrado. De tal modo que a los militares y ciudadanos rusos no les queda más remedio que acceder a través del mar Báltico. Solo que ahora mismo los países bálticos, todos ellos miembros de la OTAN, a excepción de la misma Rusia,
están amenazando con impedir el acceso de los buques rusos a ese mar, contraviniendo con ello el derecho internacional, pues Rusia también forma parte de los países bálticos, al tener aguas territoriales en dicho mar, de tal modo que una parte importante de su territorio hace frontera con el mar Báltico, por lo que tiene pleno derecho a navegar por sus aguas. Pero esta libertad de navegación la están tratando de cortar los países bálticos, países hostiles a Rusia, de ahí el por qué Rusia no solo está aumentando la producción de equipo militar para reponer el perdido en Ucrania, sino que también se está preparando para un eventual enfrentamiento directo con la misma OTAN. Y en ese sentido me gustaría destacar las recientes amenazas del ejército polaco, Polonia, que está diciendo que atacará a los buques y submarinos rusos que navegan por aguas del mar Báltico, de tal modo que inclusive se han atrevido a apuntar sus sistemas de misiles de defensa costera contra las embarcaciones militares rusas. Eso, se entiende, ya es una amenaza bastante seria. Por eso es que Rusia está aumentando la producción de equipo militar para prepararse para esta hipotética guerra contra la OTAN. Guerra que cada vez se ve más posible, sobre todo tomando en cuenta el sentimiento antirruso cada vez más extendido entre los diferentes países europeos, sobre todo entre aquellos pertenecientes a la OTAN, que básicamente son la mayoría, así como entre aquellos que formaron parte de la extinta Unión Soviética, pues estos países son los que se muestran más agresivos contra Rusia, caso de la misma Ucrania, así como de Polonia, Lituania, República Checa, etc. Es por esto que, si bien Ucrania está consiguiendo algunas victorias, en realidad esa situación va a revertirse de un momento a otro, pues ya los refuerzos van en camino. Además, viendo cómo la OTAN cada vez se involucra más en el conflicto, de forma ya abiertamente descarada y cínica, es muy probable que Rusia acepte la ayuda de sus aliados, ayuda ya ofrecida por Corea del Norte. País este que fue el primero, después de la misma Rusia, en reconocer la independencia de las repúblicas del Donbass. Es por eso que podemos esperar que Corea del Norte se involucre abiertamente en el conflicto, enviando personal militar, así como armamento. Y aunque por el momento Corea del Norte es el único país del mundo que ha ofrecido públicamente su apoyo a Rusia, ofreciendo toda la ayuda militar que se necesite, no faltarán otros países que sigan su ejemplo. Países que nada tienen que perder, pues ya Estados Unidos y sus lacayos no pueden hacerles más daño, pues ya les han aplicado todas las sanciones posibles. De tal modo que ofrecer su ayuda a Rusia no les puede atraer un mayor daño del que ya les ha hecho Occidente, como es el caso de Corea del Norte. De este modo es posible esperar que países como Cuba, Venezuela, Bielorrusia, y algunos otros más, comiencen a enviar personal militar y armas a Ucrania para combatir del lado de Rusia. Pero, aunque Rusia no recibe la ayuda de nadie por el momento, por sí sola puede luchar contra todos los países de la OTAN, y los puede borrar de sobre la faz de la Tierra en un santiamén con sus misiles y drones submarinos nucleares, hablando específicamente del dron autónomo de capacidad nuclear de nombre Poseidón. Además, como lo he mencionado en vídeos anteriores, Rusia no solo dispone de este dron submarino Poseidón de navegación prácticamente ilimitada, sino que también posee un misil de propulsión nuclear y, asimismo, de vuelo ilimitado, el Burevestnik. Estas dos armas ultramodernas sin análogos en el mundo, por sí solas son capaces de arrasar con medio planeta, porque, además de ser de navegación y vuelo ilimitado, respectivamente, también pueden llevar una ojiva atómica de cuando menos 500 kilotones de potencia. Por otro lado, debido a sus propias características, son prácticamente indetectables e imbatibles, lo que asegura la destrucción del enemigo.
Occidente no tiene nada parecido. Es por eso que muchos países que se dicen ser amigos de Rusia, y que lo son de alguna forma, no se atreven a apoyarlos abiertamente, pues temen las represalias de Estados Unidos y de sus aliados, de tal manera que no desean arriesgarse a que les impongan sanciones como a Rusia. Sin embargo, hay otros países, como Corea del Norte, país al que ya le han hecho de todo, de tal manera que no le importa que le impongan más sanciones, si es que es posible, que abiertamente ofrecen su ayuda militar y económica a Rusia. De tal modo que será posible ver próximamente cómo tropas norcoreanas combaten contra los militares de la OTAN en Ucrania. Seguramente, viviendo lo que está pasando actualmente en la región de Kharkov, es que Rusia finalmente aceptará este apoyo de parte de Corea del Norte. Lo que significará que el país asiático quedará bajo el paraguas nuclear de Rusia y ya nadie les podrá amenazar a partir de ahora, porque de hacerlo, se expondrían a un ataque nuclear por parte de Rusia. De esta manera las alianzas se comienzan a configurar ya de manera definitiva con una alianza total entre Rusia y Corea del Norte. Ni China, ni Irán, quieren verse involucradas en una guerra económica abierta con Occidente, es por eso que no ofrecen de manera pública su apoyo militar a Rusia. En el caso de Irán, se dice que este país está enviando actualmente un gran número de drones de uso militar a Rusia, sin embargo, las autoridades de Irán lo niegan, no obstante, es posible que sea cierta la información. Pero Irán no lo reconoce para no afectar las negociaciones que se realizan a día de hoy para alcanzar un acuerdo nuclear, acuerdo que levantaría todas las sanciones económicas y financieras que pesan actualmente contra Teherán. No obstante, de no alcanzarse un acuerdo nuclear definitivo, es muy probable que, entonces sí, Irán se involucre abiertamente en el conflicto ucraniano, lo que sumaría 2 países más en la lucha. Solo que ellos pelearían contra más de 40 países, es decir, contra todos los países de la OTAN, más todos sus aliados que no forman parte de la misma OTAN, pero países que sí son aliados de Estados Unidos. Esta situación, como se ve, cada vez se pone más complicada, y no sería nada extraño ver cómo comienza un conflicto de grandes dimensiones en el momento menos esperado. Pero parece que eso es precisamente lo que desean los países de la Unión Europea, así como los países miembros de la OTAN, no obstante, las consecuencias las pagaríamos todos. La superioridad de las tropas ucranianas que avanzaban en la región de Kharkov era 8 veces mayor que el número de tropas rusas. El número de tropas ucranianas que avanzaban en la región de Kharkov era 8 veces mayor que el número de tropas rusas. El número exacto de tropas ucranianas no se menciona, pero podemos hablar de un grupo con un número total de unas 20.000 personas, lo que indica las acciones a gran escala del ejército ucraniano. La información sobre este tema fue proporcionada por Vitaly Iganchev, quien anteriormente era el jefe de la Administración Militar Civil de la región de Kharkov. En la dirección de Kharkov, el número de militantes ucranianos fue aproximadamente 8 veces mayor, las tropas se retiraron para preservar al personal, dijo Vitaly Iganchev. Por el momento, las tropas ucranianas controlan la mayor parte del territorio de la región de Kharkov,
pero el territorio de la región está lejos de estar bajo el control total del ejército ucraniano, aunque al mismo tiempo, el jefe de la República Popular de Lugansk dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya están haciendo intentos de ingresar al territorio de la región de Lugansk. Al menos estamos hablando de sabotaje y grupos de reconocimiento del enemigo. Cabe señalar que anteriormente el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia anunció el reagrupamiento de tropas para lograr los objetivos declarados de una operación militar especial para liberar completamente el Donbass.